El día de hoy, amados y amadas, me gustaría, tal cual como usted pudo apreciar en el título de esta enseñanza, hablar sobre un tema el cual ha venido afectando a muchas personas, un espíritu que ha estado presente en esta tierra desde el tiempo antiguo y que en opinión de muchos eruditos se especializa, se enfoca, es un espíritu completamente diestro en destruir todo tipo de ética y moral en el tema sexual, enfáticamente en las mujeres, sin importar su edad física. Y este espíritu es el espíritu maldito de Jezabel, que para algunos es un demonio, para otros es un espíritu corrupto y para otros es un ángel caído del antiguo tiempo que por voluntad propia se ha materializado a través de las mujeres. No es sorpresa alguna, amados y amadas, que todo aquello que influenció malamente en el pasado antiguo y temprano lo hace también en la actualidad y lógicamente lo continuará haciendo en un futuro. Los métodos, por supuesto, han ido cambiando, son distintos, la época es distinta, la cultura es distinta, la forma de observar la vida en esta tierra es distinta. Pero en esencia, el mal y quienes obran en él siguen teniendo el mismo propósito para la humanidad a día de hoy. Sabemos nosotros perfectamente que el mismo Dios del pasado es el mismo al cual servimos a día de hoy, y sus planes junto a su palabra no han cambiado, no cambian, no van a cambiar, al contrario, se cumplen cada día más y más, o bien se acorta el tiempo para el cumplimiento de estos mismos. Al igual que Yahweh no ha cambiado con el pasar del tiempo, hay otro ser que no ha cambiado en nada. Y ese por supuesto es Satanás, Jalel, Heilel, Lucifer, la serpiente antigua, el Nahash, como usted guste llamarlo. Y sus planes para con la humanidad, por supuesto, en ningún momento han tenido un fin. Quizás se han visto pausados, pero por supuesto no han llegado a su final. Sobre todo en la vida de aquellos creyentes. Ahora, cuando hablo de creyentes verdaderos. De verdaderos creyentes y no de la típica persona, entre comillas, amable que solamente llega a calentar la silla dentro de las iglesias, pero que espiritualmente, si lo colocáramos en una balanza, es un siervo inservible. Los planes del enemigo para con los verdaderos siervos de Yahweh es que, número uno, tu andar diario en esta tierra mientras tengas vidas sea de la manera más deshonorable, irrespetuosa, incrédula e impía posible. Aquellos siervos del pasado, del presente y que desgraciadamente caerán en un futuro, que cumplan con estas características, son el platillo preferido de Satanás. Y el objetivo número 2 por parte del enemigo hacia la vida de los creyentes es que por supuesto no logremos salvarnos. No porque Yahweh no tenga el poder suficiente para salvarte, sino que muchas veces en nuestra vana manera de pensar y en las acciones repetidas constantemente, nos estamos ganando el mejor de los boletos, un boleto VIP para morar en el infierno. Casi como si nos esforzáramos en el día a día por estar directamente en la primera fila para un concierto satánico. A veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Lo hacemos de manera inconsciente. Por esa razón, en este día
yo quisiera desenmascarar a un espíritu puramente maldito que se ha logrado infiltrar en las iglesias habidas y por haber alrededor de esta tierra, y más desde la época del año de 1900 en adelante. Aquellos más antiguos en el canal saben perfectamente que esta fecha del año 1900 hacia acá no ha sido una fecha cualquiera. Hoy expondremos al espíritu aborrecible de Jezabel. Para exponer correctamente este espíritu debemos comprender dos mujeres y su forma de proceder que nos presenta la Santa Escritura, tanto en el Antiguo Pacto, en el Tanakh, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah. Quisiera por favor que me acompañe al Antiguo Testamento y si fuera tan amable, abra su escritura en el primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 16, verso 29, al 33. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al verso 33. Y dice la escritura de la siguiente manera: Acab, hijo de Onri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Onri, hizo lo malo delante de los ojos de Yahweh, peor aún que todos los reyes anteriores, y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Ecbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Recordemos que Baal es el mismo Beelzebú, que no es más que otro epíteto, nombre secundario u apodo de Satanás. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Haciendo una breve pausa, un paréntesis, recordemos que Asera es la misma Astarte, la reina de los cielos, como es llamado en el Antiguo Testamento. Por supuesto, a día de hoy, sabemos perfectamente que esta misma diosa pagana, este espíritu corrupto, es lo que malamente muchos conocen como la Virgen de Guadalupe o la Virgen María. Continuando con el verso 33 dice: Acab hizo más para provocar el enojo de Yahweh, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores al de Israel. Como nos damos cuenta, la Jezabel del Antiguo Testamento tiene su punto de partida junto al rey Acab. Y con solo este pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que esto no pintaba nada bien por lo siguiente. Número uno es que Acab era un fiel seguidor de Jeroboam, pero sobre todo de sus actos impíos. Nos dice la escritura que siguió el ejemplo de este mismo, y sabemos bien que Jeroboam no era un hombre que hacía las mejores obras delante de Yahweh. Jeroboam era un astuto manipulador y un mentiroso. Provocó una revuelta política nacional en contra del rey Salomón. Se le ocurrió la brillante idea de erigir 2 becerros de oro, uno en Dan, donde los danitas ya se habían entregado por completo a la idolatría, y por si fuera poco, algunos ya se habían mezclado con la estirpe de los eneos, que recordemos son los mismos cainitas o nahashitas, los nahashim. El otro becerro lo erigió en Betel, en la parte sur de Israel. Les arrebató el sacerdocio a los levitas, organizaba culto a los espíritus inmundos, es decir, a los demonios, y para cerrar con broche de oro, quería sincretizar el culto a Yahweh con el culto a los ídolos. Básicamente quería mezclar lo santo con lo impuro. Y si bien es cierto que Jeroboam no logró esto, pero sí plantó las bases. Y quien sí logró hacer esto, unificar
lo santo con lo impuro, fue Acab. Acab se llevó el premio gordo en esto. Número 2. Acab se casa con Jezabel, la princesa de los Sidonios, hija del rey Ecbaal. En la antigua cultura de los Sidonios, portar el término Ec denotaba a una persona que se dedicaba al servicio de X o Y, dios o diosa, y que era el mayor entre los demás. En palabras cortas, Acab se casa con la hija de un hombre cuya vida había sido entregada por completo al servicio de Baal, al servicio de Satanás. No solamente le servía, sino que era el mejor entre el pueblo de los sidonios, sirviéndole. Número 3. Acab construye un templo y un altar para Baal. Por si fuera poco, comienza a inclinarse delante de éste y a rendirle culto a Satanás, a Baal. Ya no importaba Yahweh, ya no importaba Dios, no importaban las victorias, no importaba lo que el Dios Santo de Israel había logrado. Ahora importaba servirle a Satanás. Importaban los actos perversos, los actos impíos, los actos impuros sexualmente hablando con su mujer Jezabel. Pero Dios podía esperar, Dios no importaba, Dios estaba fuera de la ecuación. Dice la Escritura también en lo que acabamos de leer, que Acab decide tomar la decisión de levantar un poste dedicado a la diosa Asera, Astarte, la reina de los cielos. De acuerdo a la ley y mandatos que Yahweh había dado a su pueblo, el matrimonio entre Acab y Jezabel era un matrimonio ilegal y asqueroso de acuerdo a Levítico y a Deuteronomio. Esto es apenas el inicio. Si este fue el compañero de vida de Jezabel, imagina tú cómo fue Jezabel misma. Jezabel, sabemos de acuerdo a la luz de la Escritura, que dominaba a su esposo. Era una serpiente muy astuta y perversa, capaz de influir grandemente a su esposo, el rey Acab. Era una zorra ladina que en su voluntad perversa conseguía lo que quería para sí o para Acab, sin importar el costo o el medio por el cual se lograse. Vemos un claro ejemplo de esto, por ejemplo, en Primero de Reyes, unos capítulos más adelante, capítulo 21, verso 1 al 16. Primero de Reyes, capítulo 21, verso 1 al 16. Dice la Escritura de la siguiente manera: había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mucho mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: Yahweh pues me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Un breve paréntesis, ¿por qué es que Nabot no quería hacer esto? Las palabras de Nabot implicaban que la compraventa de su propiedad, en este caso de su viñedo, sería una desobediencia a la ley y por ende algo desagradable ante los ojos de Dios. Su viñedo era su propiedad ancestral. Yahweh, el amo de toda la tierra de Israel, había prohibido a las familias israelitas ceder la propiedad de las tierras de la familia de manera permanente. Vemos esto en Levítico capítulo 25, verso 23 al 28, y también logramos observar esto en la ley en el libro de Números, en el capítulo 36, verso 7 al 9. Por lealtad a Yahweh, Nabot declina instantáneamente el ofrecimiento, la oferta del rey Acab. Continuamos con el verso 4 y dice: entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí
canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Naboc. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Naboc. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración y denle a Naboc un lugar de honor. Luego sienten a 2 sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Estas cartas, por supuesto, no fueron originalmente escritas por la propia mano de Jezabel, sino por el escriba real, pero la autoría era plenamente de Jezabel. Las cartas antiguas por parte de la familia real se presentaban principalmente en forma de un rollo sellado con arcilla o cera con el sello personal del remitente. En este caso, como la escritura lo indica, con el sello del rey. El sello convertía el contenido de la carta en una orden real e implicaba que la desobediencia conllevaría cierta manera de castigo que generalmente era la propia muerte. Verso 11. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Naboc en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los 2 sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Naboc ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Naboc hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Naboc fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Naboc no quería venderte? Bueno, pues, ahora es tuyo. Naboc está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Naboc para tomarlo en posesión. Eso nos deja ver la naturaleza perversa no solo de Jezabel, sino también del rey, porque el rey, por muy tonto que haya sido, fácilmente pudo sospechar el por qué Naboc de un día para otro estaba muerto. Pero también Acab era el típico rey con disfraz de perro que ladra enfrente de muchos, pero que cara a cara enfrente de su enemigo, lo primero que hace es esconderse. Era un cobarde. Jezabel era astuta. Ella era realmente la que estaba liderando a Israel. Acab solamente era un tonto títere más. Jezabel, recordemos, no introdujo la idolatría en medio del pueblo escogido de Yahweh. Porque muchos acusan a Jezabel de introducir la idolatría y no. Israel ya estaba corrompido desde antes de que Jezabel naciera. Lo que sí hizo Jezabel fue aumentar sobremanera la idolatría que ya estaba en medio del pueblo de Israel. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 19, dice: ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene, que comen de la mesa de Jezabel. Sabemos perfectamente el contexto aquí donde aparece el hombre de Dios, el profeta Elías. Y sabemos muy bien que a estos 900 falsos profetas no fue de la mejor manera. Porque a diferencia de Acab, Elías sí tenía coraje y Elías sabía muy bien que la única manera de barrer ese tipo de mal no iba a ser con oración, no iba a ser con gracia, no iba a ser con misericordia,
no iba a ser dando la otra mejilla. Para barrer a la basura que había en medio de Israel, era necesario que hubiera derramamiento de sangre. Y sabemos después que los degolla uno por uno sin ningún tipo de vacilación. Esta palabra que vemos en este verso, la que dice mantiene, en otras traducciones comen, a quienes Jezabel mantiene, que comen de la mesa de Jezabel. En el hebreo antiguo es una raíz primaria que es akal, y akal en el hebreo significa comedor, consumidor, devorador, abrasador, alguien que banquetea sobremanera. En otras palabras, denota a alguien que no tiene llenadera, que consume más de las porciones correctas en su estómago, que se excede grandemente a la hora de comer. Básicamente alguien controlado por el pecado de la gula. Jezabel, por supuesto, tenía un lenguaje vulgar. Él era una zorra, era adúltera. El culto que se rendía a Baal era un culto entregado a la naturaleza, como lo que sucede en Bohemian Grove. Y muchos sabrán fácilmente qué es lo que sucede en esta. Era casi idéntico al culto que ofrecían los gnósticos al Señor del Bosque. Los sacerdotes, los profetas y las prostitutas sagradas se unían en actos sexuales ante los ídolos, ante los dioses falsos, con objeto de que los dioses que controlaban la tierra, el agua, siguieran su ejemplo y aumentaran la fertilidad de la tierra, en los animales y en las gentes. Por supuesto, este pecado en el Antiguo Testamento tendría su fin. Tendría su fin. Porque como en todo pueblo, no toda la gente va a aceptar este tipo de cosas cuando se tiene una buena moralidad, una buena ética, unos buenos principios. Y aunque iba a ser quizás un poco tardado, más adelante aparecería alguien con un carácter feroz, pero que a la misma vez era fiel a Yahweh. Segundo de Reyes, capítulo 9, verso 22, dice: El rey Jorán preguntó: ¿Vienes en son de paz, Jehú? ¿Cómo puede haber paz cuando la idolatría, la brujería y las muchas fornicaciones de tu madre Jezabel están por todas partes? Contestó Jehú. Esta palabra fornicaciones que nosotros vemos es muy importante porque no solamente es entregarse a un acto sexual con alguien que no se tiene ningún tipo de compromiso, sino que la raíz secundaria hebrea, que es sanún, significa desenfreno sexual, adulterio, fornicación, idolatría, rebeldía, una ramera, infiel, fornicario o fornicaria. Es una raíz que se utilizaba tanto para hombres como mujeres que sexualmente estaban podridos. Eran la peor lacra que uno se podía encontrar. Y perdón si alguien se siente identificado, pero es que no hay una palabra bonita para mencionar esto. En el baalismo se tiene la costumbre de sacrificar a los niños primogénitos en el fuego sagrado para atraer la ayuda de los dioses. Y eso es algo que vemos desde que Israel, sacado de Egipto por Yahweh, utilizando a Moisés como libertador, logramos observar.
El destino de Jezabel fue totalmente el adecuado, obtuvo lo que se merecía. Yahweh ya había hablado lo que acontecería por medio del siervo Elías Tisbita. Primero de Reyes, capítulo 21, verso 23 dice: en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Esta profecía sí se cumplió y se cumple hasta el segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 9, verso 30 al 37, dice así: cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella le gritó: ¿has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a cuando Sinri, quien mató a su amo. Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó: ¿quién está de mi lado? Entonces 2 o 3 eunucos se asomaron a verlo. Tírenla abajo, gritó Jehú. Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Luego Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato dijo que alguien se encargue de enterrar a esa maldita mujer, porque era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla solamente encontraron el cráneo, los pies y las manos. El resto del cuerpo ya había sido devorado por los perros. Cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró: eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías Tisbita, quien dijo: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel, para que nadie pueda reconocerla. Este fue el final de la Jezabel antigua. Ahora veamos lo que nos dice la Escritura sobre la Jezabel moderna, la que aparece en el Nuevo Testamento. Y como lograremos apreciar, cumple ciertas características malditas con la Jezabel del Antiguo Testamento. Si usted me acompaña, por favor, al último libro, el libro de la Revelación, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del verso 18 al verso 23, dice la Escritura: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Ese es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa y no lo es, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos e intenciones de cada persona, y daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Y alguien podría decir: hermano, pero qué cruel de parte de Dios, ¿cómo va a herir de muerte a los hijos de estos hombres si ellos son inocentes, no tienen nada que ver? Para aquellos que dicen que no, hermano, la gracia ya
borró por completo la ley, ya la ley es una basura. Cuidado, cuidado, porque a lo que acabamos de leer aquí, ya estamos en tiempo de gracia, ya estamos en el Nuevo Testamento. Y el último verso, cuando declara, daré a cada uno de ustedes lo que se merezca, no creo que Dios haya dicho estas palabras con la más grande de la misericordia. La gracia complementa la ley, pero en ningún momento la gracia vino a sustituir la ley. Y eso es algo que ya se ha enseñado en enseñanzas antiguas. Como nos damos cuenta, amados, al hablar del espíritu de Jezabel, hablamos de un demonio, un espíritu corrupto que trabaja astutamente dentro de ciertas congregaciones, influenciando enfáticamente a las mujeres. Es un espíritu que provoca falsas profecías, hechicerías, brujerías, sincretismo, inmoralidad sexual, perversidad sexual, lujurias, lascivias, blasfemias hacia lo santo, pleitos, idolatría, delitos que muchas veces son conducidos hasta el asesinato. En la actualidad, muchas iglesias, y mal llamadas iglesias, han sido afectadas por este espíritu. Hace poco estaba en mi trabajo y recuerdo que en estos YouTube Shorts, que son como una copia, se podría decir, de lo que venían siendo los videos de TikTok, recuerdo haber visto, mientras estaba scrolleando el teléfono para matar tiempo, que habían arrestado a una, entre comillas, profeta en una congregación, la cual ella le decía a los hombres que tenían X o Y espíritu. Y lo curioso del caso era que para sacar el espíritu corrupto, el espíritu maligno del hombre, no era necesario el ayuno, no era necesario la intersección, no era necesario el orar, no era necesario congregar a los verdaderos ancianos. Nada de eso servía quizás para ella. El método de esta mujer era practicar sexo oral a los hombres, y de esta manera mágicamente el espíritu maligno salía del cuerpo del hombre. Amados, lo que ocurre en la actualidad ciertamente es algo perverso, algo que no tiene una manera de ser bien llamado. Y las personas saben perfectamente lo que se hacen. En aquel día, cuando la gente se pierda, cuando Yeshua les dijo: apartaos de mí, malditos, yo no te conozco, no sé quién eres, ni me interesa conocerte, lárgate al infierno. No crean que esas personas van a estar ahí por inocentes, porque no sabían lo que estaban haciendo. Porque hoy en la actualidad es cuando más se expone el evangelio. A la gente le importa un carajo, es otra cosa. Pero nadie puede decir: es que nadie me habló, es que nunca llegué a escuchar de ti, es que nunca tuve la oportunidad de tener una escritura en mis manos. No va a haber una excusa válida. Sean atentos en sus congregaciones. Todas estas estupideces de que la pastora, la profeta, la apóstola, la líder. No veo esto. A mí me gustaría que lo explicaran con la escritura en mano, pero no veo esto en toda la escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lo que sí veo es que cuando se daban este tipo de tonterías, cuando había gente de valor dentro de las congregaciones, lo que hacían fácilmente era agarrarla del cabello, tirarla a la calle y matarla. Espada, hacha, lanzas, la empalaban, la agarraban a pedradas.
la azotaban. No, pero en el Nuevo Testamento eso ya no pasa, gracias a Dios. Y sí pasaba. E incluso era peor, porque en el tiempo de los apóstoles fácilmente este sirve, este no, este es entregado a Satanás. No quiere nada con Dios, allá que se lo arte Satanás. Así de sencillo. Asunto arreglado. Pero ¿y la misericordia, hermano? ¿Y no dice la Escritura que tenemos que tener un corazón tan hermoso, tan misericordioso y compasivo como el de un inocente cordero que no sabe distinguir entre el bien y el mal? Y si estuviéramos delante de Dios, lo primero que nos diría, ¿y la disciplina? ¿Y el compromiso? ¿Y el cerebro para que te lo di? ¿Tienes 40 años y actúas peor que un niño de 5? ¿Tienes en tus manos durante hace más de 20 años una escritura y nunca en tu vida he visto que la leas? ¿No te has empapado de mí? ¿No sabes de mi ley? ¿No sabes de mi gracia? ¿No sabes que ciertamente soy un Dios misericordioso, pero que también cuando me harto, yo llego y puedo ejecutar la peor de las maldades sin ningún tipo de misericordia ni piedad alguna? Ah, no, hermano, es que ese Dios ya no existe. Seguramente. Amados, por favor, sean atentos en sus congregaciones, porque lo que vivimos y lo que se viene no es fácil. Vienen tiempos de angustia, tiempos de perversidad, ya están. Pero créanme cuando yo les comento que toda esta maldición que estamos viendo es apenas el puro inicio. Son los primeros pasitos de Satanás y todos sus allegados para querer destronar el Evangelio en las naciones. Los amo en el nombre de Dios y estaremos viendo otra enseñanza el próximo sábado. Yahweh los guarde, los cuide a ustedes junto a sus familias. Hasta la próxima.